Hola, bienvenido. Una de las cosas que hemos aprendido en esta serie titulada Desafíos es que el camino del cristiano no es fácil. Precisamente es difícil en gran parte por la lucha en la que estamos inmersos. Lo sepas o no, si tú ya eres cristiano, estás en medio de una lucha. En esa lucha hay enemigos que pelean por hacerte caer, por hacernos caer. Como alguien dijo, si no te pueden llevar al infierno, al menos procurarán que tu vida sea un infierno aquí en la tierra. Hay tres enemigos que podemos destacar. Uno de ellos es el mundo, o sea, todo lo que hay a nuestro alrededor en el mundo de hoy, en la cultura que nos rodean, los valores del mundo, en los valores de esa cultura que se promueven, enseñan y practican, todo eso que está alejado de Dios, todo eso que se opone a Dios, que es ajeno a Dios, que es contrario a Dios, ese es el mundo, como dice la Biblia. El otro enemigo es Satanás, que es el diablo. Bueno, no tenemos que hablar mucho de él. El tercer enemigo es lo que la Biblia llama la carne. O sea, eso es parte de la naturaleza humana, por eso le llama así la carne. Es esa parte de nuestra naturaleza que siente inclinación o deseos siempre hacia el mal, nunca hacia el bien, siempre hacia el mal, siempre a desobedecer a Dios, siempre el deseo o la inclinación a hacer lo que nos da la gana. Siempre oponernos a lo que Dios nos dice que debemos hacer. Así que el mundo, Satanás y la carne. Hoy estaremos viendo cómo Jesucristo nos presenta un desafío que tiene que ver con la victoria en esta batalla, en esta lucha. La historia se encuentra en Mateo capítulo 26 y sucedió aquella noche especial en la que Jesús, sabiendo que ya le quedaba poco para que vinieran a prenderlo y llevarlo para morir en la cruz, él lo sabía, él fue con sus amigos a un lugar aparte para orar. Vamos a leer la historia en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 36. Mateo 26, 36. Puedes buscar en tu Biblia o puedes escuchar porque voy a estar leyendo para ti. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta historia tremenda, de la que nos es imposible conocer todos los detalles, porque no están todos los detalles en la Biblia, sí nos dice que dónde tuvo lugar, en un lugar llamado
Getsemaní, este lugar quedaba en la colina que se le llama el Monte de los Olivos y que está al oriente de la ciudad de Jerusalén, ahí mismo frente a la ciudad. La ciudad está sobre unas colinas, después viene el valle y el torrente del Cedrón, y al otro lado del torrente, del valle, de la cañada esa, está la colina que se llama el Monte de los Olivos. Allí estaba el Getsemaní. Dicen otros pasajes de la Biblia que Jesús a menudo iba a aquel lugar a orar. O sea, esta no era la primera vez, sus discípulos conocían este lugar. Algo interesante es que el pasaje nos cuenta el estado de ánimo de Jesús, cómo se sentía Jesús. Dice que empezó, cuando llegó allí, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No es que estaba un poquito triste, no es que estaba un poquito angustiado, no, estaba entristeciéndose su corazón y angustiándose en gran manera. No podemos tener idea totalmente cómo se sentía Jesús. ¿Has pensado alguna vez que Jesús no entiende lo que es sentirse triste y angustiado? Debías recordar y releer este pasaje. Ahora, ¿por qué se sentiría Jesús triste y angustiado de esa manera? Bueno, otra vez, nos es imposible saber a ciencia cierta. Pero bueno, quizás la parte humana de Jesús se sentía débil ante el sacrificio que él iba a tener que hacer. Era duro y él lo sabía. Por otro lado, su parte divina se resistiría a verse manchada con la culpa de todos los pecados de la humanidad, aún los más horribles y repugnantes. Imagínate si hay cosas en esta humanidad que son repugnantes, que son terribles, que no nos gusta ni escuchar esas noticias, no nos gusta ni ver esas imágenes, porque hay algo ahí en nuestro corazón que se resiste a ver o a escuchar eso. ¿Cómo será el Santo Hijo de Dios, que jamás tuvo nada que ver con el pecado, que su vida no se manchó ni en lo más mínimo por el pecado y por la desobediencia al Padre? Y ahora saber que iba de pronto a cargar con la culpa, con la condenación que merecía todo el pecado de este mundo. Que aún su Padre lo iba a tener que abandonar porque allí iba a estar toda la culpa de la humanidad. Lo que sí sabemos fue que en aquel momento terrible para Jesús, él le pidió a sus amigos que se quedaran allí y estuvieran velando. O sea, cada vez que habla el pasaje de velar, quiere decir estar alerta con él. Jesús fue a Getsemaní, allí al Monte de los Olivos, con sus 11 discípulos. Ya Judas no estaba en el grupo. Ya se había ido desde que estaban en la cena en el aposento alto. Fue con los 11, pero de los 11 él tomó a los 3 que casi siempre él tomaba aparte cuando necesitaba un grupito pequeño, como de confianza. Estos 3 eran Pedro, y eran los 2 hermanos, hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, o Santiago, que es el mismo nombre, y Juan. O sea, Pedro, Jacobo y Juan. Y allí tomó a estos 3 amigos y les dijo: quédense aquí y velen conmigo, estén alertas conmigo. Voy a ir allá adelante a orar. En aquel momento difícil en el que a todas luces Jesús tenía que tomar allí una decisión, si iba a seguir adelante con el plan de salvación o no, o lo iba a abortar allí mismo. ¿Qué fue lo que pidió Jesús en la oración? Él pidió: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué copa? ¿De qué copa hablaba? Bueno, en la Biblia se usa varias veces la copa como un símbolo de la ira de Dios
contra el pecado del mundo, que a veces es derramada sobre este mundo, significando la ira de Dios derramándose sobre el mundo para juicio. Y sí, ciertamente el pecado del hombre merece la condenación justa, la ira justa de Dios. Y esa ira, acuérdate que por la ira que merecía todo nuestro pecado, el tuyo, el mío, el de toda la humanidad, estaba contenida simbólicamente en esta copa. ¿Y quién iba a beber esta copa? ¿Quién iba a experimentar sobre sí toda la ira justa de Dios? ¿Quién iba a experimentar sobre sí toda la condenación que venía de la justicia de Dios por el pecado del mundo? Jesús lo iba a experimentar. Y él le pide al Padre: Padre, si es posible, yo no quisiera beber esta copa. Pero, le dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así oró las 3 veces. Yo creo que nosotros encontramos aquí un buen ejemplo para orar. Hay personas que se van, cuando oran por un problema, por una necesidad, se van al extremo de casi que exigirle a Dios. Y le exigen: Dios, tú tienes que darme esto, o tú tienes que sanarme, o tú tienes que proveerme esto, o tú tienes que ayudarme. Bueno, aunque no lo digan con esas palabras, pero prácticamente se lo están exigiendo. Otras personas se van entonces al otro extremo y dicen: no, nosotros no podemos, porque no sabemos si es la voluntad de Dios, así que no podemos decirle a Dios que sane a este enfermo, no podemos decirle a Dios que nos proporcione tal cosa porque no sabemos si es su voluntad. Yo creo que Jesús dio en el clavo, bueno, por supuesto que dio en el clavo, cuando él combinó las dos cosas. Él le dijo al Padre lo que él sentía en su corazón, lo que él quería allí en su corazón. Recuerda que Jesús era Dios, pero era hombre también. Y también, como ya vimos, se sentía triste y se sentía angustiado. Y allí derramó en oración esa tristeza y esa angustia delante de Dios. No lo negó, no lo escondió, no le dijo: Padre, porque tú sabes que yo tengo una fe muy grande, haz en mi vida tu voluntad, y por dentro angustiado. No. Él le pidió: Padre, si es posible, yo quisiera no tener que beber de esa copa terrible. Yo quisiera no tener que pasar por esto. Pero que sea tu voluntad. Ahí aprendemos nosotros. Nosotros podríamos orar: Padre, yo quiero pedirte que sanes a este enfermo. Padre, yo quiero pedirte que tú me ayudes en esta situación, a salir de este problema. Yo quiero que tú me muestres qué debo hacer en esta cosa. Padre, yo necesito y quisiera pedirte que por favor me ayudes y me libres de este peligro. Pero, haz tu voluntad, Señor. Pero, Señor, al final, haz como tú quieras. Jesús confiaba y sabía que el Padre es infinitamente sabio y que ve todas las cosas que nosotros no vemos y no sabemos. Le dijo: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Mientras tanto, ¿qué hacían sus amigos, los amigos de Jesús? Durmiendo. Estaban durmiendo. Dice Mateo que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ya no podían más, estaban agotados. Nosotros sabemos que a veces el agotamiento puede venir de un cansancio físico, pero también de un cansancio emocional. Y ellos en esos últimos días, en ese día sobre todo, que Jesús había estado despidiéndose de ellos, probablemente estaban un poco agotados también emocionalmente. Pero yo creo que lo principal, el problema principal de los amigos de Jesús aquí fue que ellos no vieron
lo terrible de aquel peligro inminente que venía ya para encima de ellos. Ellos no lo vieron, ellos no lo entendieron, a pesar de que Jesús muchas veces les anunció lo que iba a pasar con él. Pero yo creo que a veces ellos pensaron que Jesús estaba hablando en sentido figurado, cuando hablaba de muerte, de crucifixión, cuando hablaba de que lo iban a golpear, cuando hablaba de todas esas cosas. Tal vez ellos pensaban que Jesús estaba hablando en sentido figurado. Tal vez no pensaron que iba a ser algo real. Tal vez no pensaban que iba a ser ya. Porque yo creo que si ellos lo hubieran sabido a ciencia cierta, que en menos de una hora iban a venir allí los enemigos de Jesús armados hasta los dientes para prenderlo y llevárselo para una farsa de juicio, para golpearlo, torturarlo y después entregarlo para ser crucificado. Si ellos hubieran sabido eso, ya viene, probablemente hubieran estado por lo menos despiertos. Tal vez hubieran tirado ahí a orar, como estaba haciendo Jesús. En el versículo 41 Jesús les presenta un desafío a estos tres amigos, Pedro, Jacobo y Juan. Un desafío para la hora difícil. Ese desafío es válido para ti y para mí hoy. El desafío fue: velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, velar quiere decir estar alerta. Bueno, pues estén alertas y oren. Estén alertas y orando para que no caigan en la tentación. Las tentaciones vienen. A veces cuando menos las esperamos. A veces ya sabemos que vienen las tentaciones. Pero para estar preparados, tenemos que estar alertas y tenemos que orar. No queda de otra. Ese es el desafío. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar cuáles son tus lados débiles. ¿Cuáles son tus lados débiles? Cada persona tiene el suyo. Tus lados débiles no son los mismos que los míos o los de aquella otra persona. Pero es bueno que nosotros conozcamos cuáles son nuestros lados débiles. Es bueno que nosotros identifiquemos cuáles son las tentaciones que a menudo nos hacen caer. Un paréntesis, cuando hablo de tentaciones, algunas personas lo único que les viene a la mente es la tentación de comer dulces, porque imagínate, yo estoy haciendo una dieta y entonces paso por un lugar y hay unos dulces muy ricos y siento la tentación de comerlos. No estamos hablando aquí de dieta ni de dulce, ¿ok? Estamos hablando de tentaciones a hacer lo que a Dios no le agrada y que lo sabemos. Desobedecer a Dios, o a decir lo que a Dios no le agrada, o a pensar lo que a Dios no le agrada, o a ir a un lugar que a Dios no le agrada, o a mirar lo que a Dios no le agrada, o a actuar de una manera que a Dios no le agrada, o a reaccionar en las redes sociales, en la internet, en formas que a Dios no le agrada, o a reunirnos con personas que están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Ese tipo de tentaciones. Bueno, como decía, nosotros deberíamos identificar cuáles son las tentaciones que más a menudo nos hacen caer. Porque todo cristiano puede identificar en su vida, hay ciertas tentaciones que son aquellas con las que a menudo tropieza y vuelve a tropezar y vuelve a tropezar. Otras tal vez se presentan una vez en la vida. Pero hay algunas tentaciones que desgraciadamente nos golpean una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, es tiempo ya de que las identifiquemos y digamos, ok, parece que mi lado débil es este o es este. Y por ahí es por donde vienen las tentaciones que más me hacen tropezar. Entonces yo debo prepararme por ahí. Imagínate un ejército que está, o una ciudad que está esperando una guerra, una batalla, que está esperando al ejército enemigo. Imagínate que ellos supieran por dónde va a venir el enemigo. Porque la ciudad tenga un lado más débil en cuanto a protección, en cuanto a seguridad. Y ellos saben que el enemigo sabe de ese lado débil
Y ellos saben que el enemigo va a venir por ahí. ¿Qué harían? Pues prepararse por ese lugar. Concentrar ahí la artillería, el fuego, no sé, la protección, lo que vaya a hacer. Y nosotros deberíamos concentrar nuestro fuego, nuestra batalla, nuestra artillería espiritual por aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros somos más débiles, por donde vienen las tentaciones que nos hacen caer. Recuerda que las tentaciones que me hacen caer a mí, a lo mejor a ti no te hacen nada, porque ese no es tu lado débil. Y viceversa. Probablemente las que a mí no me hacen nada, no me afectan, a ti te hacen caer. Entonces, deberíamos identificarlo para prepararnos. Jesús le dijo a los discípulos una gran verdad. Le dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, el ser humano tiene una parte espiritual que a lo mejor con la parte espiritual dice, yo quiero ser fiel al Señor, yo quiero servirle, yo quiero seguirle, yo quiero estar con Cristo, yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, yo quiero obedecer todo el tiempo, yo quiero predicar el Evangelio. Pero la parte carnal dice, ahora vamos a dormir, ahora vamos a descansar. Eso que lo haga otro, lo hacemos otro día. Mejor seguimos la corriente y hacemos lo que hace todo el mundo. La carne es débil. Y en aquellos amigos de Jesús, lamentablemente, quien ganó fue la carne. Y los puso a dormir. Y descuidaron entonces lo demás. La solución que Jesús nos da es estar alertas. Estar alertas porque el enemigo ataca. Estar alertas, estar preparados y orar. Y orar. Y querido amigo, ¿a cuál de los personajes de esta historia tú crees que te pareces más? Te dejo esto de tarea. ¿Te pareces más a Jesús? Que fue en el momento de angustia, fue allí y se postró con el rostro en tierra y oró y clamó y estuvo allí más de una hora. Porque le dijo a los discípulos, ¿ustedes no pudieron velar conmigo una hora? Estuvo allí más de una hora en oración con el rostro en tierra, clamando al Señor, diciéndole lo que Él quería en su corazón, de lo que Él quería que lo librara, pero sometiéndose a la voluntad del Padre, como finalmente hizo. ¿Te pareces más a Jesús o te pareces más a los discípulos que se te hace difícil muchas veces orar, se te hace difícil muchas veces prepararte espiritualmente para la batalla? La carne gana la pelea en tu vida. Bueno, yo sé que yo muchas veces me parezco a los discípulos de Jesús. Pero deberíamos estar preparados, deberíamos estar alertas y deberíamos estar orando. Cuando leemos el resto de la historia, de lo que viene después, ahí en Mateo 26, nos damos cuenta que estos amigos de Jesús no estaban preparados para la situación que tuvieron que enfrentar seguidamente. No estaban preparados. La mayoría de los discípulos de Jesús, la mayoría de sus amigos lo abandonó y huyeron, lo dice la Biblia. Aquella noche cuando vinieron a aprender a Jesús, la mayoría de sus discípulos lo abandonaron y huyeron. El propio Pedro, que estaba allí supuestamente para orar y velar, Pedro que había alardeado y había dicho, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Pedro no se fue, no salió huyendo, él de lejos ahí siguió, trató de acercarse al lugar donde estaban juzgando a Jesús, pero ya sabemos la historia. Finalmente allí cuando los criados, la gente lo confrontaron, se acobardó y renegó 3 veces de Jesús. Eso nos enseña que tenemos que estar alertas y tenemos que orar. No podemos descuidarnos, mis hermanos. No podemos descuidarnos porque a veces viene la batalla. Estamos en una guerra y va a venir la batalla y nos va a agarrar desprevenidos. Nos va a agarrar sin prepararnos, sin estar preparados. Y entonces vendrá la derrota, no la victoria. ¿Okay? Recuerda que estamos, mi querido hermano, en una gran batalla. Para salir victoriosos, para no ser derrotados, para no caer en la tentación, debemos estar alertas y orar. Ese es el desafío de hoy. Y fíjate, si Jesús creyó necesario hacerlo,
estar allí alerta y orando, ¿cómo nosotros vamos a pensar que nosotros no necesitamos hacerlo? Aquí está el desafío. Seremos sabios si hacemos lo que el Señor nos dice. Vamos a orar. Señor, nosotros venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos por las tantas veces que hemos fallado. Es más, perdónanos porque muchas veces hemos fallado a pesar de que tuvimos la oportunidad de prepararnos, pero no lo hicimos. Perdónanos por fallarte, Señor. Perdónanos porque no hemos sido fieles. Perdónanos porque no hemos buscado en ti la fuerza que necesitamos para permanecer firmes. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados por la sangre de Cristo. Límpianos, Señor, por el sacrificio de Jesús. Y haznos firmes, haznos fuertes. Haznos fieles, Señor. Danos la fortaleza que necesitamos para permanecer firmes, aun cuando venga la tentación a golpearnos con todo. Que nosotros tengamos ahí el escudo de la fe. Que nosotros estemos protegidos con toda la armadura tuya, Señor. Y que estemos en oración. Yo te ruego por esta persona que nos está viendo o escuchando. Yo no puedo saber cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones, tal vez sus tristezas y angustias, Señor. Pero sí te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que tú por favor le ayudes, le auxilies, le asistas, le hagas sentir tu presencia, Señor. Ayúdale por favor. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Danos la fortaleza para resistir en el día malo, como dice el apóstol Pablo. Bendícenos, Señor, y bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, de tal manera que nosotros podamos ser victoriosos en esta batalla por el poder tuyo, por la fuerza tuya, por la obra de tu Espíritu en nosotros. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga y te fortalezca. Será hasta la otra semana en el próximo desafío.